nada sobre mí, y me escogiera desde el vientre de mi madre. Siempre rehusé a creer en su palabra y en su amor. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor.
digo. Te amaré eternamente, confiando un día verte, porque de ti y por ti son todas las cosas, porque por ti y para ti nosotros vivimos abundante amor. Gracias, Cristo. Bendita la cruz de mi Señor, profundo amor mostró mi Dios.
libertará al cautivo, sana al enfermo, restaura el corazón. Solo en tu nombre puedo yo confiar, mi pronto auxilio en mi debilidad. Precioso nombre, Jesús, Hijo de Dios. Solo en tu nombre encuentro salvación. Solo en tu nombre puedo yo confiar, mi pronto auxilio en mi debilidad. Precioso nombre, Jesús, Hijo de Dios. Solo en tu nombre encuentro salvación. Buenos días de nuevo a todos. Vamos a dar comienzo al tiempo con la palabra. Vamos a ponernos cómodos, vamos a disfrutar de lo que el Señor en su misericordia y en su gracia nos dé en este tiempo, siempre con su ayuda y con una total y absoluta dependencia de Él. Y también a la vez saludar a nuestros hermanos
que nos siguen desde sus casas o desde sus propios lugares de reunión, recordándoles que les amamos, que les echamos de menos y oramos que pronto, en la propia voluntad de Dios, podamos volver a estar juntos y tener reuniones en una manera presencial. Bonhoeffer decía en su canción Maravillosamente Protegidos, en su última estrofa, decía: permite que tu luz nos ilumine brillando en medio de la oscuridad. Y decía, y si es posible, reúnenos de nuevo, tu luz muda la noche en claridad. Entonces, de la forma que fuere, estamos satisfechos, contentos, y confiamos en el Señor que un día habrá una reunión, ese término episinagoga, la cual no faltará nadie de los que tienen que estar. Y allí estaremos, todos los que hoy somos parte de esta iglesia, de la iglesia del Señor, en todo el sentido de todas las épocas, y por supuesto todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado los 2 últimos domingos. Estamos acompañando a lo que también estamos haciendo a nivel general en otros lugares de nuestra iglesia bíblica, Reto a la Esperanza, que es estar desarrollando la declaración de fe. Más concretamente estamos exponiendo la Trinidad y ya llevamos 2 sermones aquí y llevamos otros 2 sermones que también estamos escuchando, que están siendo presentados por nuestro querido José Manuel Monjero. Y hoy continuaremos y hemos llegado al tercer sermón. Es curioso que cuando hemos iniciado, cuando nos hemos propuesto desarrollar la declaración de fe, en el propio orden que tenéis en las libretas, que algunos o casi todos tenéis, el comienzo es con la palabra, ¿verdad? Este sería el orden: comenzar con la palabra, seguir con la Trinidad, comenzar con la teología de Dios, la naturaleza de Dios o la teología propia, seguir con la teología del Hijo y con la teología del Espíritu Santo. Pero es verdad que hemos empezado con el Espíritu Santo, lo cual no es ningún error. Al contrario, yo creo que una claridad en lo que es y lo que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos es fundamental a la hora de entender todo el resto de las doctrinas. Entonces, en su variedad y en su diversidad, el Espíritu Santo es ese protagonista principal que nos enseña al Padre, que nos enseña al Hijo, que nos enseña a sí mismo, que nos enseña a Dios, porque es Dios, que nos enseña los misterios de la palabra y que por supuesto también nos ayuda a comprender una doctrina tan compleja, tan delicada, tan difícil, y como digo, ya no podríamos entrar en el término difícil, sino podríamos decir que en una forma razonable es absolutamente inexplicable. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender aquello que Dios quiere que sepamos. Y por lo tanto, la doctrina de la Trinidad, como hemos visto, desde esa realidad, ese Dios incomprensible y solo comprensible por la propia obra de autorrevelación que Él tiene, es difícil, como digo, de explicar para satisfacer la razón humana. Pero no solamente la Trinidad, hay muchas doctrinas, como hemos dicho, que generan mucha tensión. La doctrina de la divinidad y la humanidad del Hijo nos encontramos posiblemente en la misma tesitura. O cuando tratamos de explicar lo que a veces nombramos con ese término griego, kenosis, ¿no?, donde tratamos de hablar de cómo el Cristo, aquel que estaba en la eternidad con el Padre, se despojó de su gloria para tomar forma de hombre. Es inexplicable, esto no tenemos una capacidad explicativa, pero como tampoco tenemos la capacidad de explicar la inspiración de las Escrituras, donde realmente obra esa inspiración plenaria y donde podemos poner a los aliógrafos escribiendo con su propia voluntad, pero a la vez inspirados. Son cosas muy complicadas, como digo, de explicar.
Entonces hemos visto este aspecto, hemos visto que es eterna y hemos llegado al asunto de la relación que la Trinidad tiene con la salvación. Y esto es algo importantísimo, es algo, como digo, fundamental. Entender la Trinidad bíblicamente, desde lo que ella es en el Nuevo Testamento, es importante también recordar que el Antiguo Testamento no revela la Trinidad de Dios. Es verdad que en el Antiguo Testamento encontramos al Padre, encontramos al Hijo, encontramos al Espíritu Santo, encontramos la salvación, encontramos multitud de profecías y de enseñanzas que tienen que ver con la trinadeidad de Dios. Pero la trinadeidad de Dios es una doctrina fundamentalmente neotestamentaria y tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la resurrección de Cristo y con la venida del Espíritu Santo. Y por lo tanto tiene una relación fundamental con lo que es la salvación. En este sentido, entender esto nos ayuda a poder defendernos de todo ese tipo de doctrinas heréticas, ¿sí? De todo ese tipo de doctrinas que aunque no sabemos de memoria todos los nombres, sencillamente niegan la trina unidad de Dios, y eso no es suficiente. O sea, niegan la humanidad del Hijo siendo Dios, niegan la personalidad del Espíritu Santo siendo Dios, y en verdad únicamente ven a un Dios en un uno que no puede ser expresado en tres personas. Entonces nos dejan en una situación compleja a la luz de las Escrituras. Vas a ver que tu comprensión de la salvación en cuanto a la Trinidad te va a ayudar a disfrutar de tu salvación. Esto es muy importante, porque vas a comprender asuntos de tu salvación. Cuando Pablo dijo a los filipenses, en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 11, dice: ocuparos en vuestra salvación con temor y con temblor. Él está enseñando la importancia de dedicarnos no a ser salvos, porque ya somos salvos por gracia mediante la fe, sino a comprender nuestra salvación, a entenderla, a poner en marcha la cooperatividad entre lo que es la obra del Espíritu Santo y lo que somos nosotros como personas. El cristiano es una persona que yace, que realmente existe y que vive dentro de un cuerpo humano que está dotado de conciencia, que está dotado de voluntad, que está dotado de emociones, que tiene una personalidad y que realmente el Espíritu Santo funciona en una total unidad con lo que nosotros somos para enseñarnos quiénes somos y mostrarnos el alcance y la profundidad de nuestra salvación. El Espíritu Santo no es un huésped teológico en nuestros corazones que funciona aparte de lo que nosotros somos. Muchos cristianos no disfrutan de la salvación porque no tienen un entendimiento correcto en cuanto a la importancia de dedicarte a vivir, a experimentar, a gozar, a comprender, a entender todos los asuntos de la salvación, que en definitiva es el argumento más importante que tú tienes en tu existencia. No solamente has sido creado, sino que has sido redimido y esperas la gloria futura con todos los santos. Entonces, cuando estamos hablando del unitarismo, ¿verdad?, que no debemos de obviar que hay muchas denominaciones hoy cristianas que defienden este principio. En todos, como digo, en toda la amplitud denominacional, pasando por bautistas, por pentecostales, hay muchos que defienden este unitarismo. Y este unitarismo aparece en la propia revelación que algunos creyentes llegan a tener. Por ejemplo, el pentecostalismo unitario es un creyente que tuvo una visión de Jesús y dijo que solo Jesús. Y a partir de ahí defendieron, creyeron e impusieron este entendimiento como un asunto fundamental de su doctrina. Por lo tanto, no estamos hablando del año 300, del año 400, no estamos hablando del siglo IV y V después de Cristo, estamos hablando de hoy, espiritualmente estamos hablando de hoy. Entonces, cuando estamos hablando de unitarismo, o de monarquianismo, o de arrianismo, o de sabelianismo, o de modalismo, estamos hablando exactamente de lo mismo en cuanto a lo que es la posición de que Dios no puede ser revelado y expresado en tres personas que son Dios en substancia. Jesús dijo
Y esto es muy importante. Mira, capítulo 6 de Juan, verso 57. Capítulo 14 de Juan, verso 10. Capítulo 10 de Juan, verso 30. Él dijo en una manera clara: yo vivo por el Padre, yo estoy en el Padre y uno soy con el Padre. Y por lo tanto, lo que Cristo está diciendo es que su existencia no se separa de la del Padre en cuanto a sustancia. Existen en una unidad. Esa unidad existencial nunca puede ser separada, porque entonces dividimos a Dios en tres dioses. Es muy delicado todo lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de existencia, estamos hablando de que la substancia no puede ser separada. El Hijo existe con el Padre existe con el Hijo desde la eternidad y hasta la eternidad, y el mismo Espíritu Santo exactamente igual. La diferencia tiene que ver en la propia revelación personal, donde la sustancia de Dios se nos presenta con tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos y expresados en una sola sustancia. Amén. Entonces, cuando nosotros fundamentamos este principio y lo comprendemos a la luz de lo que nosotros creemos, de los principios fundamentales de nuestra fe, nuestra salvación empieza a adquirir una expectativa maravillosa. Hay muchas personas que viven en iglesias, jovencitos que nacen en familias cristianas y que escuchan el Evangelio desde que son chiquitines. Sus papás le enseñan que Jesús murió en una cruz y llegan a manejar conceptos como la sangre, como Jesús murió, Jesús resucitó, hay un cielo, hay un infierno, y nunca llegan a ser salvos. Porque esto es algo que no se lo puede dar un padre a un hijo. Muchos jovencitos van a iglesias, andan por la calle hablando de Jesús con sus camisetas, Jesucristo vive, con muchos argumentos decorativos acerca de lo que Cristo es, y sin embargo dentro de ellos mismos no tienen la vida de Dios. Esto es un asunto muy importante. Esto nos deja a nosotros en una aceptación de la más absoluta ineficacia y posibilidad para poder llevar la salvación a nadie, y para que nadie pueda experimentar la salvación por una opinión, por una predicación, por una explicación o por una acción espiritual de nuestros corazones, del índole o de la envergadura que sea. La salvación únicamente es de Dios y será siempre de Dios hasta el final. Amén. Entonces, esto nosotros lo entendemos. Predicamos el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, pero es Dios quien salva, no yo. Amamos a las personas en Cristo, pero realmente es Dios quien salva, no yo. Y esto nos ayuda a poder entender muchas cosas. Por lo tanto, no juegues con tu experiencia cristiana. Si algo tiene que servir esto que estamos predicando y enseñando, es para que tú te puedas ver bajo la luz de Dios la condición y la situación que tú tienes en la vida. Si eres salvo, aprende a disfrutar de tu salvación. Ocúpate en tu salvación con temor y con temblor, para que seas un sencillo hijo de Dios que ilumina a un mundo y a una generación maligna y perversa. En este sentido, es importante lo que estamos hablando. Vamos a ir, hemos concluido el domingo pasado en el verso 23 del capítulo 14 de Juan. Recordamos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, vendremos a él y haremos morada con él. Hemos visto el asunto prometido por el propio Señor en estos capítulos que Juan nos relata, en las predicaciones, en los sermones que Cristo dio en ese aposento alto, donde constantemente nos presentó la Trinidad. En todo momento Él habló de un Padre que da, Él habló de un Hijo que ruega y que da, y de un Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que viene a morar al corazón del creyente juntamente con el Padre y juntamente con el Hijo. Entonces, cuando nosotros teológicamente queremos decir quién vive en nuestro corazón, si somos correctos y si Dios un día nos permite desarrollar esto, tenemos que decir: Dios vive en mi corazón, Cristo vive en mi corazón, el Espíritu Santo vive en mi corazón.
porque la Biblia respalda este argumento que estoy presentando. En definitiva, es Dios quien vive en mi corazón. Y puedo entender la funcionalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su cooperación, en su economía, en cuanto a lo que es la salvación y el propósito redentor de Dios que nos lleva desde la eternidad y hasta la eternidad posterior, desde la eternidad anterior y hasta la eternidad posterior. Vamos a ir a la primera epístola de Pedro, después iremos al capítulo 1 de Efesios y vamos a continuar con lo que estamos enseñando. Entonces, concluimos. El pensamiento unitario reduce la salvación a una divina farsa. Todas las convicciones cristianas siempre presuponen la distinción entre las tres personas de la Trinidad de Dios en la salvación. Entonces, como digo, tenemos que hacer una clara separación en comprensión. Dice así el apóstol Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los que han salido fuera de su patria, ese prefijo ex, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Verso 2. Este es nuestro versículo. Elegidos según la prognosis, el previo conocimiento, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí tenemos una palabra importante, presciencia. Esta palabra debe de llevarnos a desembocar, a arribar en una comprensión que también nos posicione doctrinalmente. Cuando estamos hablando de este término prognosis, es el término griego gnosis, para conocer, el verbo griego para conocer, ginosko, con ese prefijo pro, quiere decir que Dios tiene un conocimiento previo y de antemano de todas las cosas antes que sucedan. Entonces, nosotros podemos tener dos direcciones: la dirección de la predestinación o la dirección de la presciencia. Dependiendo de la fuerza espiritual que tú deas a la hora de afrontar o de comprender estos principios de la Biblia, no te es suficiente tu propia conclusión mental, necesitas el respaldo escritural. Entonces, como digo, los decretos eternos de Dios, del cual yo hablé un poquitín en el último domingo, son muy importantes. Un Dios omnisciente en su totalidad y un Dios que realmente tiene en sí mismo la capacidad de conocer todo de antemano antes que suceda, y sin embargo no interferir en la propia voluntad, en la propia acción responsable del ser humano ante el evangelio que se le predica, aun cuando de Dios es la totalidad de la obra y del hombre es la responsabilidad. Amén. Pero no tenemos ahora el tiempo para centrarnos en algo que nos desviaría de lo que estamos enseñando. Entonces, Pedro está diciendo, elegidos según la presciencia. Y ahora dice, de Dios Padre. O sea, la figura del Padre está claramente aquí delimitada y separada, con su función. Con este versículo solamente ya tenemos la Trinidad en su acción en la propia salvación. ¿Quién elige? El Padre. ¿Quién escoge? El Padre. ¿Quién realmente lleva a cabo esa acción desde su presciencia? El Padre. Ahora, eso no significa que el Hijo no tenga presciencia y que el Espíritu Santo no tenga presciencia.
Sencillamente esto significa que aquí se nos está presentando la unidad de Dios expresada en la salvación en las tres personas. Primer punto, el Dios Padre. El Dios Padre nos escoge por medio de ¿qué acción? La santificación del Espíritu Santo. Y aquí ya tenemos la tercera persona de la trina deidad de Dios. Aquel que lleva a cabo la obra santificadora en la experiencia salvífica en el ser humano. Podríamos decir, el Espíritu Santo es quien nos regenera, el Espíritu Santo es quien lleva a cabo el nuevo nacimiento en nosotros, el Espíritu Santo es quien nos santifica, el Espíritu Santo es quien nos comunica. Es maravilloso esto que estamos hablando. Para aquellos que tengan algunos términos más familiarizados, en toda gramática y principalmente en la propia gramática bíblica o bíblica, tenemos el término exégesis, ¿sí? La exégesis es extraer, o sea, de dentro hacia afuera el conocimiento gramatical de un texto que tú estás estudiando. Eso es hacer una exégesis, ¿sí? Entonces, en cierta manera, nosotros podemos ver que en la salvación no solamente tenemos esa extracción por la cual nosotros podemos conocer a Dios porque Él se revela, o sea, lo interior de Dios viene hacia nosotros, ahí se produce una exégesis divina, ¿sí? Pero también el Espíritu Santo produce lo contrario, la exégesis. El anterior es una E con una X, esto es una E con una I. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo introduce dentro de ti la comprensión de quién es Dios. Entonces Dios lleva a cabo esta experiencia, pero el Espíritu Santo es quien lleva a cabo esa experiencia de comunicación en cuanto a tu condición delante de Dios, en cuanto al propio convencimiento de lo que tú necesitas y la obra de regeneración y de santificación. Entonces, como digo, no podemos ahora irnos a dar una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Estamos tocando todo en una manera un poquito general porque queremos centrarnos en la Trinidad y en su relación con la salvación. Entonces vemos aquí ya la tercera persona de la Trinidad de Dios que nos santifica para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces ya tenemos las tres personas en un solo versículo. Tenemos una teología, esto es como digo, Pedro con pocas palabras aprovecha el tiempo. No necesita dar una gran explicación, no necesita extender una gran parrafada, un solo versículo nos presenta la Trinidad de Dios en su obra redentora. Entonces, piensa, si tú no estás creyendo en la Trinidad a la hora de ser salvo, cuando tú aceptas la salvación de Dios, estás creyendo por fe en la trinadeidad de Dios. Estás creyendo en el Dios Padre, estás creyendo en el Dios Hijo, estás creyendo en el Dios Espíritu Santo. No solamente estás creyendo, sino que le estás dando a cada uno su función en la propia salvación que estás recibiendo. Estás comprendiendo quién es el Padre, estás comprendiendo quién es el Hijo, estás comprendiendo quién es el Espíritu Santo. Y si tú no tienes este entendimiento separativo, entonces el problema es que tú no estás recibiendo la salvación de Dios. Estás recibiendo una idea que tú tienes de la salvación de Dios, que es muy diferente. Sin Trinidad no hay reconciliación. Si nosotros pudiéramos exponer la teología, la soteriología de lo que la salvación, que es la doctrina que estudia la salvación con una buena cristología, si nosotros tuviéramos que exponer la salvación, entonces, sin esta Trinidad no habría reconciliación. Sin esta Trinidad no habría propiciación. Sin esta Trinidad no habría justificación.
Sin esta Trinidad no había redención o rescate. Sin esta Trinidad no habría expiación. Entonces, cuando nosotros no estamos viendo correcta y exclusivamente a cada persona como Pedro nos lo está aquí enseñando, estamos entendiendo incorrectamente la reconciliación, la propiciación, la justificación, la redención y la expiación, que forman posiblemente el bloque importante de lo que la salvación es, expresada por Dios y recibida por el cristiano. Por supuesto, con el elemento santificador que ya hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Y aquí tenemos uno de las porciones de la Escritura importantes a la hora de podemos comprender a Pedro, ¿verdad? Cuando habla del apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 3, ahora me venía en el versículo 15 y 16, como Pablo dice que habla de cosas difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, lo que es contrario a la propia salvación. Pedro nos deja en un versículo mucho, porque la inspiración de Dios siempre dice mucho. Pero Pablo ahora va a usar 14 versículos tremendamente importantes, fundamentales, profundos. Por favor, ponte cómodo, centra tu corazón en la Escritura y ruega al Señor que traiga luz sobre lo que estamos leyendo. No te despistes en tu propia incomprensión. No le des esa alegría al enemigo de tu alma. Vamos a leer entre los versículos 3 y 14. La teología o la figura del Padre la tenemos hasta el versículo 6, del 3 al 6. Podríamos decir que la figura del Hijo la tenemos entre los versículos 7 y 12. Y también podríamos decir que la teología, en lo que es la obra del Espíritu Santo, la tenemos entre los versículos 13 y 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, iba a decir en Cristo Jesús, en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se nos ha enseñado 1 Corintios 8:6, pero para nosotros solamente hay un Dios y un solo Señor. Un Dios de quien proceden y un solo Señor para quien y por medio de quien son todas las cosas. Cuando aquí Pablo está diciendo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya está presentando la trina deidad de Dios. O sea, ya no podemos tener dudas en cuanto a lo que aquí nos está enseñando. Solamente el Hijo en calidad de Hijo puede ver al Padre como Dios, porque el Hijo en calidad de Dios es igual al Padre. Es importante. Entonces, Cristo en la posición en cuanto a la redención y a la salvación es cuando le podemos aplicar al Padre con la figura de Dios en relación con el Hijo. Pero en el sentido de divinidad son exactamente iguales, como hemos dicho, en sustancia. Entonces aquí la figura de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo automáticamente lo que está trayendo hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, ¿qué es?
el propósito de la redención, la salvación expresada por la trina deidad de Dios. Para Pablo era fundamental esta doctrina. No solamente está presentando al Dios, sino también al Padre, lo cual también es figura de lo que el Hijo es en cuanto a lo que el Padre engendró. El Hijo engendrado del Padre no engendrado, pero el Hijo engendrado que no tiene la causa en el Padre, sencillamente tiene que ver con lo que el Hijo es desde su humanidad. El primogénito, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, todos estos nombres, todas estas expresiones diferenciales por las cuales Cristo se dio a conocer, tienen que ver con su humanidad y su eternidad, inseparables. Tenemos que ver a Cristo en la eternidad y tenemos que ver a Cristo en su humanidad, para que todas estas expresiones adquieran significado. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, Él está relacionando su vida con la cruz. Por lo tanto, tenemos que verle con ese nombre Jesús y con un cuerpo dispuesto a sacrificarse, a obedecer la voluntad de Dios y a morir por nuestros pecados. Cuando estábamos diciendo el Hijo del Altísimo, estamos diciendo Él es igual a Dios. Entonces, todos estos nombres tienen que enseñarnos y tienen que darnos esta comprensión, pero una comprensión espiritual. Entonces vemos que damos la bendición exactamente igual que el Hijo bendijo al Padre. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde son los lugares celestiales? Evidentemente es donde Dios habita en su trono, donde Dios está en su trono. Es ahí, en ese lugar, donde Dios ha decidido bendecirnos. Es donde Dios ha decidido salvarnos, es donde Dios ha decidido escogernos, es donde Dios ha decidido llamarnos. Esa decisión se llevó a cabo en los lugares celestiales en la eternidad y fue conocida en el tiempo. Por eso ahora nosotros podemos decir como Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén. No podríamos decir esto si Cristo no se hubiera hecho hombre. No podríamos decir esto si Cristo no hubiera muerto en la cruz. No podríamos decir esto si Cristo no fuera nuestro Salvador. Y si hay un Salvador enviado por el Padre, entonces hay una trina deidad de Dios que es la causa de nuestra salvación. Amén. Entonces, cuando vemos esa grandeza de esos lugares celestiales, donde Dios está, donde Dios habita, donde Dios ha estado siempre, Dios ha estado siempre ahí. Desde que todo ha empezado, Dios siempre ha existido, Dios siempre ha estado. Y ahí es donde determina ser el bendecidor que bendice a los creyentes en Cristo. Este Cristo, aquí en este momento, adquiere una relación absoluta con la cruz y con el Evangelio. Amén. Entonces dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Vemos que Pedro también enseña algo muy similar, hablándonos de la redención, del rescate, de lo que significa ser salvos al costo del pago de un precio, donde dice que ese Cristo, esa sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, 1 de Pedro 1:18, que ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo y presentado hoy por amor a todos nosotros. Esto es lo mismo que tú estás encontrando en lo que aquí va a empezar a enseñarte. Según nos escogió, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Ser santos y sin mancha delante de Él. El propósito redentor de Dios se lleva a cabo cuando todavía no hay un pecador para arrepentirse. Antes de que Adán fuera creado. Antes de que nada sucediese.
Si Dios elaboró el plan de la redención como consecuencia de la caída de Adán, entonces, como digo, todo lo que Pablo está aquí diciendo no tiene ningún sentido. Pero lo que aquí se nos está enseñando es que Dios estableció los principios de la salvación de los pecadores, de la raza adánica, de la raza de aquellos que caerían en Adán y que serían salvos en el segundo Adán, Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? En lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Y con qué propósito? Ser santos y sin mancha. ¿De qué estamos hablando? De salvación, ¿no? De santificación, de propiciación, de justificación, de expiación, de redención. Estamos hablando de la salvación, la cual quita toda mancha que impide estar en la presencia de Dios. Y por lo tanto nuestra salvación va desde la eternidad y tiene como objeto la eternidad posterior, pasando por el tiempo donde nosotros vivimos y existimos, por el cual Cristo se humanizó para estar aquí entre nosotros. Dios hecho hombre. Nos escogió, dice, en amor. O sea, por el propio carácter amoroso de Dios, habiéndonos predestinado. Y aquí ahora no tenemos la palabra pronosis, tenemos la palabra prorizo, que se compone exactamente igual que antes de pro y orizo. Este verbo griego significa señalar. Aquí lo que te está diciendo es que Dios no solamente nos escogió y nos conoció, sino que nos señaló. Increíble, maravilloso. Esto es grande, ¿eh? ¿Cómo vas a tener una salvación? Como podríamos usar este término que creo que es griego también, chuchurrida o chuchurría. ¿Sabéis esta palabra? Chuchurría. Nuestra salvación no es algo simple, no es algo para este tiempo de la vida. Nuestra salvación no es algo para dejarnos en la misma condición. Nuestra salvación es sencillamente la experiencia más gloriosa y más alta que ningún ser humano pueda vivir a lo largo de toda su existencia. Y cuando nosotros comprendemos nuestra salvación a la luz de la verdad bíblica, entonces la trina deidad de Dios se revela claramente ante nuestros ojos. Dios evidentemente nos señaló. Maravilloso. ¿Con qué propósito? Vale, hemos visto, para ser santos y sin mancha, pero ahora ya tenemos otro propósito, para ser adoptados, hijos de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, solamente y como única razón, Dios quiso. Nadie influyó. Ningún pecado, ninguna posibilidad existencial, nada de lo que pudiera ocurrir. Dios no estuvo previendo las cosas en el sentido de apuro para actuar. Sencillamente llevó a cabo este acto tan glorioso en la eternidad por el puro afecto de su voluntad. Y esa perfección es inalcanzable para nuestra mente. Solamente podemos adorar, creer, disfrutar. En este Dios confío. Amén. Observa que ahora dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siempre he dicho y he aprendido, y posiblemente algunos sabréis, que esta palabra acepto es la misma que el ángel Gabriel le dice a María cuando le dice grandemente favorecida. O sea, eres grandemente agraciado y favorecido por ser aceptado por Dios en la persona del Hijo. ¿Con qué propósito? Para la alabanza de su gloria.
Entonces, resumiendo, el Padre se distingue del Hijo y se distingue del Espíritu Santo, y ya en estos primeros 6 versículos podemos encontrar razones más que suficientes. ¿Qué hizo el Padre? Versículo 3, nos bendijo. ¿Quién nos bendijo con la bendición espiritual? El Padre. ¿Qué hizo el Padre? Versículo 4, nos escogió. ¿Con qué propósito? Ser santos y sin mancha. ¿Qué hizo el Padre? Verso 5, nos amó y nos predestinó. Y nos adoptó por su pura voluntad. ¿Por qué lo hizo el Padre? Para la alabanza de su gloria. ¿Qué más hizo el Padre? Nos aceptó en el amado. Por lo tanto, vemos asuntos que únicamente tienen que ver con lo que el Padre hace en su función en la salvación. Amén. Ahora vamos a seguir, versículo 7. Ahora tenemos esta segunda parte. Ahora estamos con el Hijo. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. ¿Quién nos redime? ¿Quién nos compra? ¿Quién nos presenta al Padre para que el Padre sea nuestra propiedad exactamente igual que Cristo es nuestro Señor? Es Jesucristo. Entonces, aquí ya podemos ver. Nos hace aceptos en el amado, en el cual nosotros tenemos redención. Según las riquezas de qué gracia? De la gracia del Hijo también. No solo la gracia del Padre, sino la propia gracia del Hijo, con la cual el propio Hijo te redimió y realmente llevó a cabo el acto que perdona tus pecados, según las propias riquezas de su gracia. Cristo no ganó gracia en la cruz, Cristo se entregó por gracia en la cruz. Era la gracia misma entregada a tu favor. Él no vino a ganar gracia a la cruz. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esas riquezas de la gracia de Dios son expresadas ¿en qué? En la redención y en el perdón de nuestros pecados. En esa redención que hay en su sangre, el Espíritu Santo va a llevar a cabo una explicación de lo que realmente Cristo ha hecho a tu favor. Y eso tiene que ver con las riquezas de su gloria, lo que viene a ser tu herencia entre los santos. Tú tienes que pensar, hermano, la motivación que tu corazón tiene cuando escuchas estas cosas. Lo que realmente significan y representan. El tesoro, la herencia, las riquezas que Dios determinó compartir contigo en la eternidad. Las bendiciones espirituales que el Dios Padre llevó a cabo a tu favor en lugares celestiales en Cristo Jesús. Escogiéndonos, predestinándonos, para presentarnos santos y sin mancha. Ahora, cuando nosotros decimos somos santos y sin mancha, ahora nosotros tenemos que pensar por qué somos santos y sin mancha. Porque realmente ha habido alguien en quien tenemos redención por su sangre. Entonces ahora nosotros podemos ver el alcance de la sangre de Jesucristo. Ahora nosotros por un momento podemos pensar cuando realmente el Hijo está en la cruz del Calvario. Y cuando realmente Él está en sus últimos momentos, en sus últimos suspiros, cuando ve que la vida humana se está agotando en Él, Cristo está siendo consciente de que su vida se está agotando.
y que va a expresar las últimas palabras antes de morir, antes de expirar su último aliento. Esa sangre está siendo derramada al propio pie de cruz. La gente está viendo a un hombre sufrir, aquel que dijo de sí mismo que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que realmente vino a este mundo a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados. El mundo le está contemplando, los judíos están viendo cumplirse la profecía de Isaías 53, la desfiguración del siervo de Dios, menospreciado, cargando nuestros pecados, cargando nuestras enfermedades, sufriendo el castigo de tu paz. Y Cristo está consciente de que su vida se acaba. Y Él sabe que es el Hijo, que está bendiciendo a aquellos que el Padre bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Él le dice al Padre, consumado es. La obra está acabada. Perfectamente acabada. Y el Padre se dirige el Hijo se dirige al Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Trinidad está perfectamente expresada en las funciones del Padre y en las funciones del Hijo. El Hijo está diciendo: he muerto cumpliendo tu voluntad. El Hijo no le está diciendo al Padre: resucítame, aunque le está diciendo al Padre: resucítame. Sabemos perfectamente que Romanos 8:11 dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en vosotros, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales en Cristo Jesús. Romanos 1:4 dice claramente que el Espíritu Santo fue el testigo de la propia resurrección del Hijo. ¿Quién resucitó al Hijo? El Espíritu Santo. Pero fue el Hijo quien dijo: a mí nadie me quita la vida, en Juan 10. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué estaba diciendo? Yo puedo resucitar por mí mismo. ¿Quién estaba resucitando? Dios, en la persona del Hijo. Por la acción del Espíritu Santo, por supuesto, por la propia obra maravillosa del Padre. ¿Cuántas cosas podemos ver en nuestra salvación, verdad? Entonces, cuando podemos contemplar todo el mundo ante aquella cruz, viendo al Hijo expresando esas palabras, ahora nosotros, trasladándolas al día que hoy estamos aquí, recuerda que tú hoy tienes la redención por su sangre y el perdón de tus pecados. Tienes que vivir de acuerdo a lo que esto representa y significa. Tenemos que ser cristianos, hombres y mujeres que entendemos nuestra salvación, que la evidenciamos, que la disfrutamos, que la vivimos, que la agradecemos, que la valoramos. ¿Cómo no vamos a menospreciar las miserias de esta vida, por favor, cuando estamos contemplando asuntos tan importantes? Si el Hijo no tiene una diferente función al Padre, tú no estás justificado aquí hoy. Si el Hijo no tiene una diferente función al Padre en la salvación, tú no estás reconciliado con Dios. Si el Hijo no tiene una diferente función al Padre, la ira de Dios está sobre ti, porque no ha sido apaciguada por la persona del Hijo. Si el Hijo no tiene una distinta función al Padre, el Hijo no expió tus pecados como la víctima sustitutoria en la cruz. Cuando Cristo está en esa condición en la cruz, recuerda que su sacrificio es perfecto por dos asuntos importantes. Como Dios, cumple con la exigencia perfecta y justa de Dios. Y como hombre se entrega como el hombre perfecto para poder ser aceptado por Dios. Si estas dos verdades no están en Cristo, Cristo no podría morir por tus pecados.
Si solo fuera hombre no podría hacerlo, y si solo fuera Dios tampoco. Por eso era hombre y Dios. Amén. La Escritura es perfecta, es maravillosa, es gloriosa. Mas por Él estáis vosotros en quién. Primera de Corintios 1, versículo 29. Mas por Él estáis vosotros en quién. En Cristo Jesús. Él ha sido hecho por vosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el único propósito de que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Un poquitín antes nos dice, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Y te has recordado cuál es tu origen? Lo vil y menospreciado de este mundo. De ahí vienes tú y de ahí vengo yo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué salvó a lo vil? Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué estás tú en Cristo Jesús? Para que realmente tú únicamente te gloríes en el Señor. Observa esa sangre, hermano. Mírala, contémplala, cayendo en el suelo de esa cruz. Recuerda que cuando nos enseña Gálatas 3:13 dice, porque Él nos redimió de la maldición de la ley, amén. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. La ley en Deuteronomio nos enseña que aquel que cometía aquellos actos que no satisfacían la ley de Dios era apedreado y colgado de un árbol. La palabra árbol es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para la cruz. La cruz nos lleva a ese árbol, ¿sí? A ese árbol de donde Cristo pendió. Y recuerda que esa verdad, esa salvación está presente en cada versículo de la Biblia. En cada capítulo, en cada libro, podemos ver la salvación de Dios. Porque el propósito redentor de Dios está expresado en la Biblia. Amén. Recuerdo cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y cuando después de llevar a cabo todos esos cantos de victoria llegaron a Mara y ahí vieron las aguas amargas y ahí un árbol fue echado en el agua, que es un símbolo de la cruz para poder sanar esas aguas y convertirlas en dulces. Fue la cruz, fue el Salvador. Y si hay un Salvador, entonces hay una Trinidad. Y si no hay un hijo, entonces estamos en nuestros delitos y pecados. Y si no hay un hijo, entonces todavía estamos como todos los hombres, destituidos de la gloria de Dios. Siendo Dios nuestro enemigo y nosotros enemigos de Dios. Es una relación recíproca por causa del pecado. Y esto lo tiene que solucionar ¿quién? El que en el versículo 7 aparece. Amén. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, que hizo sobreabundar, ¿verdad? Esta manera sobreabundante, más allá de lo que podemos imaginar, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y qué es? Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, aquello que a Él le agrada, el cual se había propuesto en sí mismo. Observa, te ha bendecido sobreabundantemente con toda sabiduría e inteligencia espiritual y te ha revelado un misterio. El Evangelio es un misterio, amén. El Evangelio nos habla de la trina deidad de Dios.
pero también el misterio es la cohabitación de judíos y gentiles en el mismo cuerpo que es la Iglesia, llevada a cabo por la entrega de Cristo Jesús, por la obra llevada a cabo a través de su cuerpo en la cruz, por aquel en quien habitaba toda la plenitud de la deidad, muriendo en favor de los pecadores en un cuerpo humano. Amén. Pero no solamente el misterio nos habla de la Iglesia, no solamente el misterio nos habla de nuestra condición de enemigos, no solamente nos habla de esto, sino que el misterio nos lleva a los tiempos finales. Por lo tanto, la trina deidad de Dios y la salvación de Dios apunta a los tiempos finales. ¿Y cuáles serán los tiempos finales? Pues ahí lo tienes en el versículo 10. Esas bendiciones espirituales por las cuales el Padre nos bendijo en Cristo Jesús, en esos lugares celestiales, alcanzan no solamente la conversión de nuestra vida, sino, verso 10, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Observa el alcance del pecado. Observa el daño causado por el pecado, la afección del pecado y cómo el pecado destruyó y cómo el pecado separó el orden estable de la creación de Dios. Y aquí podemos ver los efectos del maligno con toda su maldad, con toda su intención terrible, con todo lo que él está tratando de hacer mientras tiene tiempo. Y, por otro lado, la bondad de nuestro Dios en cuanto a restablecer y restaurar el orden por el cual él creó todas las cosas para que su creación viva en armonía con el Creador. Pero el pecado fue afectado por todos. Entonces aquí lo que estamos encontrando es un versículo de tremenda importancia. Aquí el término reunir es traer a culminación, o sea, aquí estamos en el elemento final, en todo el propósito de la razón salvífica de Dios. Es reunir todas las cosas en Cristo. Él es la cabeza definitiva. Él es el segundo Adán. Y aquí vemos la dispensación. Esta palabra nos habla de economía, de administración de Dios. ¿Cuándo? En el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo se llevará a cabo esto? Este es el tiempo final de todo. Hemos podido venir a través del Evangelio, hemos podido ver el Evangelio en relación con nuestro corazón, la salvación bien presentada ya en dos personas de la trina deidad de Dios, y aquí podemos ver el propósito final, es reunir todo bajo una cabeza. Esto lo enseña Pablo a los Corintios. Habrá un momento cuando el Hijo tenga todo sujeto, y esto significa todo menos aquel que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, en ese momento, el Hijo sujetará todo al Padre. Y en ese momento se reunirán todas las cosas en Cristo, en la dispensación de estos tiempos finales. ¿Con qué propósito? Para que Dios sea todo en todos. Esa es tu salvación, hijo. Hermano, amigo, ¿te puedes imaginar cómo será ese momento? Glorioso, ¿verdad? El Hijo entregando todo al Padre y el Padre reuniendo todo en el propio Hijo y nosotros recibiendo la bendición ya en el sentido más perfecto, que ya lo tenemos, por supuesto. La bendición en el sentido más perfecto, donde realmente nada ya será afectado, ni por este mundo, ni por la carne, ni por Satanás.
Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez tenemos aquí el término prorizo. Dice, en Él tuvimos herencia. Este versículo, permitirme unos minutos antes de acabar, pero este versículo es muy importante, porque este versículo nos habla en una manera doble. Nos dice que nosotros somos la herencia de Dios por Cristo Jesús, y Dios es nuestra herencia por Cristo Jesús. Nosotros somos su herencia. Y en este sentido, cuando decimos somos su herencia, ¿qué parte de la salvación identificamos con total claridad? La redención, el rescate. Somos suyos porque hemos sido comprados por su sangre. Amén. Y Él es nuestro, evidentemente, porque Cristo lo hizo posible, presentándonos santos y sin mancha, justificados, redimidos, propiciados, expiados, santificados. Esto es todo lo que tenemos por lo que el Hijo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, ya hemos visto lo que hizo el Padre y ahora hemos visto lo que hizo el Hijo. Por el Hijo que tenemos, redención. Por el Hijo que tenemos, perdón de pecados. Por el Hijo que tenemos, riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar en sabiduría, en inteligencia. El Hijo nos ha dado a conocer el misterio de la voluntad del Padre. Ese misterio que ha sido explicado. Y en el Hijo somos herencia de Dios y a la vez Dios es nuestra herencia. Si tú sacas al Hijo y lo separas en cuanto a la funcionalidad del Padre, entiendes la Trinidad, entiendes la salvación. Si tú no separas la funcionalidad del Padre y del Hijo, estás perdiendo de vista lo que es la salvación de Dios. Amén. Versos 13 y 14. Ahora tenemos el párrafo del Padre. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Ahora se nos va a hablar del Espíritu Santo en una absoluta cooperación contingente con el Hijo, ¿sí? O sea, realmente el Espíritu Santo lleva a cabo todos los sucesos que están sucediendo en nuestra propia experiencia y nos da un sentido de cooperación entre las tres personas. Hemos visto al Padre con sus funciones, hemos visto al Hijo con sus funciones, por el Padre estamos en el Hijo, por el Hijo recibimos tantas cosas que ya hemos estado hablando. Entonces es en el Hijo que nosotros oímos la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, estas acciones simultáneas son importantes. Aquí vemos que primeramente el oído se tiene que abrir para oír el Evangelio. Y el Espíritu Santo tiene que traer la comunicación a nuestro propio corazón para que una vez que oímos podamos ¿qué? Creer. Y en el momento que creemos, entonces se lleva a cabo la obra de regeneración por el Espíritu Santo. Somos sellados por Dios a través del Espíritu Santo. El Padre no nos sella, el Hijo no nos sella, es el Espíritu Santo quien nos sella. Pero evidentemente es también el Padre y es también el Hijo porque son uno, es Dios quien nos sella. Amén.
¿Quién vive en mi corazón? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién me enseña? Dios. Está la figura del Padre, está la figura del Hijo, está la figura del Espíritu Santo, pero en su economía y funcionalidad. ¿Quién me sella? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto tiene que ver con la conversión. El Espíritu Santo de la promesa tiene que ver con la conversión. Aquí no podemos irnos al bautismo en el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de la conversión. Verso 14. ¿Qué es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, te está diciendo que en el misterio que te ha sido revelado, en el propósito de reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, en el momento de recibir la herencia que a nosotros nos corresponde y que a la vez nosotros somos esa propia herencia, tiene que ver con este momento, con la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que claramente está determinada por la propia obra de redención en su sangre. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Estamos redimidos? ¿Perfectamente redimidos? Sí, amén, hemos sido perfectamente redimidos y comprados por su sangre. ¿Tenemos que esperar una redención perfecta en el futuro? Sí, es la que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. En ese día se llevará a cabo la redención perfecta, la glorificación perfecta de nuestros cuerpos como la posesión adquirida por Dios para la eternidad sin tiempo. Por los siglos de los siglos de los siglos serás propiedad de Dios y de Jesucristo. Es muy bueno, es precioso. ¿Cómo no vamos a saber quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a saber la distinción que hay en sus funcionalidades si nuestra salvación depende de comprender esto? Entonces podemos ver que la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento tiene un fundamento principal relacionado con nuestra salvación. Soy justificado. ¿Quién me justifica? El Padre. ¿Quién me declara justo? El Padre. ¿Pero en base a qué? A la obra que el Hijo lleva a cabo en la cruz del Calvario. Sí, el Romanos 4:24 nos enseña que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la obra del Hijo fue la que realmente y por la cual el Padre te justificó, te declaró justo. La propiciación, ¿qué significa? Bueno, que Dios apacigua su ira hacia ti, que la enemistad se convierte en amistad. Y esto viene a causa de ¿qué? ¿Con quién te pones en paz? Con el Padre. ¿Sí? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa propiciación se lleva a cabo ¿por qué? Por la propia obra del Hijo, que lleva su sangre al propiciatorio del cielo. Esa lámina de oro en la cual el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío una vez al año, llevando a cabo la expiación de nuestros pecados. Entonces ahí, vuelvo a repetir, la propiciación es una obra que tú experimentas del Padre y del Hijo. La redención. Eres comprado ¿por quién? Eres comprado por el Padre a través de la propia obra del Hijo, pero a la vez es el Hijo quien paga el precio por ti para liberarte de tus propios pecados, convirtiéndose en tu Señor. Todo esto
lo tenemos que ver identificando claramente estas verdades. La expiación es una víctima que nos sustituye. Si tú estudias para estar terminando la teología de la salvación, te darás cuenta que todos estos términos están entrelazados y unidos entre sí en la propia terminología y etimología de muchas palabras. Pero lo más importante es comprender nuestra salvación a la luz, como digo, de la revelación. Tú tienes el Espíritu Santo en ti. Esas son las arras, la garantía de que realmente tú un día serás glorificado y poseído eternamente. Me gustaría en el próximo sermón hablar de la Trinidad ya en una manera más reducida en cuanto a lo que es la relación en la Iglesia y un poquito en el libro de Apocalipsis. Espero que el Dios nos dé el tiempo para poder llegar, pero veremos que el aspecto fundamental lo hemos abordado, la Trinidad, la salvación, la historia, el Antiguo Testamento. Hemos venido hasta aquí, pero creo que debemos abordar un poquito más de la Trinidad en cuanto a los dones, a la adoración, a la comunión en el Espíritu, al bautismo, a los tiempos finales que hemos visto aquí y la propia Trinidad en el libro de Apocalipsis. Recuerda que los salvos de la tribulación son un poquito diferentes en experiencia a ti que tienes este tiempo hoy. Y aunque la obra salvífica de Dios es la misma, hay matices y hay detalles importantes. Cuando la Iglesia no esté aquí, el Espíritu Santo ya no estará como hoy está actuando. Y su presencia en esta tierra será principalmente judicial. Y aunque habrá salvos por su obra, será un poco diferente. Amén. Y para acabar ya, en la primera carta de Juan, cerramos con este texto. Cierro ya. ¿Podríais quedaros primera Juan 2:23? ¿Sí? Este texto es contundente, no lo podemos lo podéis unir con el verso 2, 1 y 2, ¿vale? Versos 1 y 2 y verso 23. Entonces, en el verso 1 y 2, Juan nos habla del Hijo en dos funciones diferentes. El propiciador por nuestros pecados y también el abogado, el paracleto. Aquí podemos ver a Jesús en su función sacerdotal, hoy a la diestra del Padre. Él es nuestro paracleto juntamente con el Espíritu Santo. Él hace esta función también. Pero a la vez es el propiciador, el que lleva a cabo la propiciación. Y el verso 23 con el que terminamos este sermón nos enseña contundentemente lo que hemos dicho. Como digo, sin una comprensión de la Trinidad no hay salvación. La salvación es una obra de la Trinidad de Dios y si realmente no tenemos la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la salvación es una divina farsa. Estamos todavía en nuestros pecados. Dice Juan, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿De qué está hablando aquí Juan? De la salvación. El que niega al Hijo, podrías hacer una paráfrasis, no es salvo. Y el que realmente confiesa al Hijo es salvo. Porque la salvación está en esta manera expresada en la economía de Dios. Asegúrate
que sabes distinguir las obras de cada uno. Dedícate a ocuparte en tu salvación diariamente, hermanos, diariamente. Gózate, disfruta, comprende lo que significa llegar a ese día, porque ya tenemos hoy. Despiértate, tómate en serio la palabra de Dios y, como digo, adora a Dios a través de las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga.